El río Suchiate, antaño frontera líquida que separaba naciones, ahora divide la esperanza de la desesperación. En sus orillas se reúnen miles de personas con el rostro marcado por el cansancio y la incertidumbre. Son migrantes venezolanos, expulsados de sus hogares por una tormenta de dificultades. Su destino, un futuro libre de miedo y miseria. Su realidad, atrapados en un laberinto burocrático, sus sueños retrocediendo como la marea. Impulsados por la desesperación, han viajado miles de kilómetros, desafiando selvas traicioneras y desiertos implacables, y la fría indiferencia de los traficantes de personas. México, que una vez fue un faro de esperanza en su arduo viaje, se ha convertido en un purgatorio inesperado. Venezuela, otrora una tierra de cultura vibrante y abundantes recursos, se ha convertido en una historia que sirve de advertencia sobre el colapso político y económico. La nación otrora orgullosa, bendecida con las mayores reservas de petróleo del mundo, es ahora una sombra de lo que fue, paralizada por la hiperinflación, la corrupción y el malestar social. Para millones de personas, la supervivencia se ha convertido en una lucha diaria. Estantes vacíos en los supermercados, hospitales carentes de suministros básicos y crecientes tasas de criminalidad pintan un panorama sombrío de una nación al borde del abismo. Más de 7 millones de venezolanos, casi una cuarta parte de la población, han huido de su país de origen en los últimos años. Se trata del éxodo más grande de la historia de América Latina, superando incluso el desplazamiento provocado por la guerra civil siria. Son profesores y médicos, ingenieros y empresarios, obligados a abandonar sus profesiones, sus hogares y sus sueños por la oportunidad de una vida mejor. Sus historias son testimonios desgarradores del costo humano de esta crisis. Familias destrozadas que huyen en diferentes direcciones, aferrándose a la esperanza de una futura reunión. México, que durante mucho tiempo fue una nación de tránsito para migrantes que buscaban pasar a Estados Unidos, se ha visto empujado a asumir el papel de guardián involuntario. Bajo intensa presión del gobierno de Estados Unidos, México ha implementado políticas migratorias más estrictas, sellando efectivamente su frontera sur y transformando al país en un cuello de botella para migrantes desesperados. La otra porosa frontera entre Guatemala y México, marcada por el serpenteante río Suchiate, ahora está fuertemente patrullada. Guardias armados, cercas de alambre de púas y puestos de control han reemplazado los cruces informales que alguna vez permitieron a los migrantes un paso seguro. Aquellos que son sorprendidos intentando cruzar ilegalmente se enfrentan a detención, deportación o peor aún, a convertirse en víctimas de bandas criminales que explotan su vulnerabilidad. Para muchos venezolanos, su viaje termina en Tapachula, una bulliciosa ciudad en el sur de México. Llegan exhaustos, con sus recursos agotados, solo para encontrarse atrapados en una pesadilla burocrática. El gobierno mexicano, abrumado por la gran cantidad de llegadas, tiene dificultades para procesar las solicitudes de asilo, dejando a los migrantes en el limbo durante meses, incluso años. La vida para los migrantes venezolanos en México es una lucha constante por la supervivencia. Al ser privados de oportunidades de empleo formal y de acceso a servicios básicos, se ven obligados a desenvolverse en una economía sumergida, aceptando empleos informales que ofrecen poca remuneración y ninguna protección. Muchos encuentran trabajo como vendedores ambulantes, vendiendo baratijas, comida o su trabajo a los transeúntes. Otros limpian casas, lavan platos o aceptan cualquier trabajo ocasional que puedan encontrar, a menudo trabajando muchas horas por una miseria. Las mujeres y las niñas son particularmente vulnerables y enfrentan mayores riesgos de explotación sexual y trata. La falta de acceso a la atención sanitaria es otra preocupación acuciante. Sin acceso a una atención médica asequible, incluso enfermedades menores pueden convertirse rápidamente en situaciones potencialmente mortales. Sección 5. Hormigón y alambre de púas. Muros de política, jaulas de ley. La difícil situación de los migrantes venezolanos en México es una consecuencia directa de las decisiones políticas tomadas en Washington y Ciudad de México. Impulsados por una combinación de conveniencia política y sentimiento anti-inmigrante,
Ambos gobiernos han implementado una serie de medidas que han cerrado efectivamente las vías tradicionales de asilo. La política de permanecer en México de la administración Trump, conocida oficialmente como Protocolos de Protección a Migrantes, obligó a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras sus casos eran procesados en los tribunales estadounidenses. Esta política, ampliamente criticada por grupos de derechos humanos, dejó a migrantes vulnerables varados en peligrosas ciudades fronterizas, donde enfrentaron secuestro, extorsión y violencia. La administración Biden, si bien prometió un enfoque más humano hacia la migración, ha tardado en desmantelar las políticas de la era Trump. La política de expulsión del Título 42, implementada bajo el pretexto de la salud pública durante la pandemia de COVID-19, continúa utilizándose para expulsar rápidamente a migrantes sin el debido proceso, incluidos los solicitantes de asilo. México, ansioso por apaciguar a Estados Unidos y asegurar acuerdos comerciales, se ha convertido en un cómplice voluntario de esta ofensiva contra la migración. Sección 6. Voces del limbo. Historias de resiliencia y pérdida. Detrás de las estadísticas y los debates políticos se encuentran las historias humanas, cada una de ellas un testimonio de la resiliencia y la desesperación de la diáspora venezolana. María, madre soltera de 2 hijos, huyó de Caracas después de que su marido, un periodista, desapareciera. Ahora vende empanadas en las calles de Tapachula, luchando por alimentar a sus hijos y mantener vivos sus sueños de educación. Carlos, ex profesor universitario, ahora trabaja como jornalero, transportando ladrillos en una obra en construcción. Sueña con regresar a Venezuela algún día, cuando sea seguro, para reconstruir su vida y contribuir a la recuperación de su país. Estas historias, que se repiten en refugios y campamentos de todo México, pintan un panorama vívido del costo humano de esta crisis. Hablan de la resiliencia frente a la adversidad, de los lazos duraderos de la familia y la comunidad, y de la esperanza inquebrantable en un futuro mejor. Sección 7 más allá de las fronteras, más allá de la desesperación, un llamado a la humanidad. La crisis migratoria venezolana no es solo un problema regional, es un desafío global que exige una respuesta coordinada y compasiva. La comunidad internacional debe unirse para abordar las causas profundas de este desplazamiento, brindar asistencia humanitaria a quienes la necesitan y crear vías seguras y legales para la migración. Estados Unidos, como principal destino de muchos migrantes venezolanos, tiene una responsabilidad particular de actuar. Esto incluye poner fin a las políticas inhumanas que atrapan a los solicitantes de asilo en condiciones peligrosas, ampliar el acceso a vías legales para la migración y proporcionar financiación adecuada para programas de ayuda humanitaria y reasentamiento. México también debe cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional, garantizando que los solicitantes de asilo tengan acceso al debido proceso y protección contra la violencia. Pero más allá de la acción gubernamental, es responsabilidad de cada uno de nosotros extender una mano de compasión y comprensión a quienes huyen de la violencia y la persecución. Sección 8. Un rayo de esperanza en la distancia. A pesar de los inmensos desafíos que enfrentan, los migrantes venezolanos en México no han perdido la esperanza. Continúan organizándose, defendiendo sus derechos y apoyándose mutuamente. En los campamentos de migrantes han surgido cocinas comunitarias que ofrecen alimento y un sentido de comunidad. Los abogados voluntarios brindan asistencia legal y ayudan a los migrantes a navegar por las complejidades del proceso de asilo. Estos actos de solidaridad, por pequeños que sean, ofrecen un rayo de esperanza en la oscuridad. Son un recordatorio de que incluso frente a la adversidad, el espíritu humano perdura,